¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a su curso Lo que no te contaron de Jesús. La verdad, qué gusto estar con ustedes aquí nuevamente, aquí una vez más, aquí al pie del cañón, llevándoles a ustedes su clase Lo que no te contaron de Jesús, que hoy es la clase número 5. Los últimos años de la niñez de Jesús. Los últimos años de la niñez de Jesús. Y el objetivo de la clase es que ustedes como alumnos conozcan por qué en Nazaret consiguió una educación y recibió una instrucción que lo prepararon mucho mejor para comprender a los gentiles y le proporcionaron una idea mejor y más equilibrada de los méritos respectivos de los puntos de vista de la teología hebrea oriental o babilónica y de la occidental o helénica. ¿Por qué en Nazaret se dio todo esto? ¿Por qué en Nazaret? Esto es lo que vamos a conocer el día de hoy. Y bienvenidos a esta su clase. Mi nombre es Genaro Rocha y les agradezco muchísimo, de verdad, que estén ustedes aquí conmigo una vez más y que me permitan llegar ahí hasta sus hogares, hasta su oficina, hasta donde ustedes se encuentren. Gracias, muchísimas gracias por su preferencia y por permitirme llevarles esta clase una vez más. Bueno, pues sin más, vámonos precisamente a nuestra primer clase, a nuestro primer comentario, nuestra primera imagen, que ya la tenemos aquí. Y aunque pues es mucha la información que tenemos, de verdad que estoy muy contento porque esto que vamos a dar a conocer el día de hoy, la verdad, es muy raro encontrar lugares donde nos hablen así de Jesús, porque pues vuelta a la misma, nos han ocultado muchísimas cosas que pues no tienen nada de malo. O sea, bueno, espero no lastimar la susceptibilidad de nadie, ¿sí? Porque yo sé que en esta clase pues estamos, bueno, en este curso estamos dando a conocer cosas que no nos enseñan dentro de lo que es el evangelio canónico. No nos enseñan en ningún lado, en ninguna religión del cristianismo, en ningún derivado del cristianismo, o sea, ni en el catolicismo, ni en el cristianismo, ni en ninguno. Es muy difícil encontrar quien nos hable así de lo que estamos viendo, así de Jesús. Y la verdad que las fuentes que nos están abasteciendo de toda esta información son bastante fidedignas y pues espero que pues toda esta información les vaya a ustedes abriendo también los ojos acerca de quién fue realmente Jesús. Aunque Jesús podría haberse beneficiado en Alejandría de mejores oportunidades para instruirse que en Galilea, no hubiera tenido un entorno tan espléndido para resolver los problemas de su propia vida con un mínimo de guía educativa, disfrutando al mismo tiempo de la gran ventaja de un contacto permanente con una cantidad tan grande de hombres y mujeres de todas clases procedentes de todos los lugares del mundo civilizado conocido en aquel entonces. Y si hubiera permanecido en Alejandría, su educación hubiera sido dirigida por judíos y según principios exclusivamente por judíos. En Nazaret consiguió una educación y recibió una instrucción que lo prepararon mucho mejor para comprender a los gentiles y le proporcionaron una idea mejor y más equilibrada de los méritos respectivos de los puntos de vista de la teología hebrea oriental o babilónica y de la occidental o helénica, porque recuerden ustedes que los hebreos, o sea, los judíos, habían sido esclavos en Babilonia. Entonces, de allá de Babilonia, en el trayecto de muchísimos años, pero muchos años que estuvieron de esclavos allá en Babilonia, hasta que llegaron los persas, y los persas les dijeron, pues, ¿ustedes qué hacen aquí? Órale, sáquese a su tierra, órale, porque los persas en realidad respetaban
las ideologías y les dijeron a ellos, bueno, pues regrésense a su tierra, no tienen ya nada que hacer aquí, ya ahora nosotros somos Babilonia, o Babilonia ya es persa, ya no están ustedes en este objetivo, en este proyecto, así es que regrésense a su tierra. Y se regresaron. Pero cuando se regresaron, pues trajeron con ellos muchísimas historias de los asirios, muchísimas historias de los caldeos, y las incorporaron al Antiguo Testamento. Por eso es por lo que existió ya la teología hebrea oriental o babilónica, y después se desarrolló la teología hebrea occidental o helénica una vez que llegaron los griegos. Entonces, en Nazaret, Jesús tuvo la oportunidad de poder conocer las dos versiones de lo que ahora conocemos como el Antiguo Testamento. Y eso ustedes deben de saberlo también. O sea, en el Antiguo Testamento existen libros que han sido muy, pero muy discutidos dentro de lo que es el cristianismo, con todas sus derivadas, llámese catolicismo o como le quieran llamar, ¿sí? Y en varias versiones del cristianismo le han eliminado libros al Antiguo Testamento porque no les conviene, o no quieren que la gente se entere de lo que dice ahí, o lo consideran así como que grotesco, o que, no sé, han puesto muchas excusas, muchos pretextos para eliminar libros, por ejemplo el de Ruth, o el libro de ¿cómo se llama? Enoch, el libro de Enoch, que lo eliminaron, ¿sí? Lo conservan algunas Biblias del Antiguo Testamento, o sea, algunas de las tribus de los israelitas, los judíos, lo conservan, otras no, también lo eliminaron. En fin, bueno, cada quien dentro de su idea ha ido manipulando la Biblia como se les ha dado gana. Pero dentro de lo que es en sí la enseñanza que recibió Jesús, Jesús tuvo la oportunidad de conocer todos, absolutamente todos los libros que alguna vez han estado en el Antiguo Testamento. Y de ahí se derivó precisamente toda su educación. Entonces, hablemos de lo que fue el 9º año de vida de Jesús como ser humano. Aunque no se puede decir que Jesús estuviera nunca gravemente enfermo, en ese año sufrió algunas enfermedades menores de la infancia junto con sus hermanos y su hermanita. Ahora, aquí hay otra cosa. Aguas. No se me confundan. Dentro de lo que es el judaísmo, ¿sí? Dentro de lo que es el judaísmo, ustedes saben perfectamente que en aquel entonces se permitía que el esposo tuviera varias esposas. No nada más una, sino que tuviera varias. Esto, dentro del puritanismo que ha bañado a lo que es el catolicismo y al cristianismo, etcétera, ¿sí? No ha permitido que la gente entienda, y para eso precisamente es para lo que se los estoy comentando, de dónde, y perdón de la expresión, de dónde carajo salieron los hermanos de Jesús. Porque aún en el Nuevo Testamento, aún dentro de los libros que son los evangelios canónicos, se habla de los hermanos de Jesús, pero nunca en ninguna versión se aclara, en ninguna versión, o sea, me refiero otra vez igual, ni en la Biblia católica latinoamericana, ni en la Biblia católica
de allá del Vaticano, ni en ninguna Biblia protestante, ni cristiana, ni nada, se aclara de dónde salieron los hermanos de Jesús. Bueno, en aquel entonces, ahora sí como dice la Biblia, en aquel entonces a los hombres se les permitía tener no solamente una esposa, podían llegar a tener varias, que las demás se tomaban como concubinas. De ahí el nombre de concubinato, que todavía nosotros lo llegamos a tener en la actualidad cuando no nos casamos con la pareja. O sea, cuando asistimos hoy en día al registro civil, o no al registro civil, sino que asistimos a un trámite X y nos llegan a preguntar ¿cuál es su estado civil? Vivimos con una persona, pero no somos casados, pero tampoco somos solteros. Se llama concubinato, entonces se tiene que decir así tal cual legalmente es reconocido. Vivo en unión libre o concubinato. En todos los documentos no dice unión libre, dice concubinato. Entonces se tiene soltero, casado, concubinato. Entonces se anota ahí concubinato en trámites, no sé, en el banco, en Hacienda, en fin, ¿sí? Cosas así. Entonces, el concubinato era muy socorrido en aquel entonces y los hombres podían tener 1, 2, 3 esposas, como lo hacen hoy en día todavía en el islamismo. En el islamismo hay sheikhs árabes hoy en día que tienen 200, 300 esposas, 400, no, Macay, o sea, una para cada rato, o sea, digo, la verdad, bueno, ok, sin juzgar. Pero entonces, José no fue la excepción. José tenía no solamente a esposa como esposa a María, a la cual jamás tocó, y lo volvemos a remarcar, María se conservó virgen, ¿sí? María jamás fue tocada por José, y el hecho de que ella sabía perfectamente que su hijo era de una ascendencia divina y que ella fue simple y sencillamente el instrumento para traer a este mundo a Jesús, ¿sí? Le hizo a ella adoptar la mentalidad y aceptar que José, siendo hombre, pues obviamente necesitaba tener relaciones sexuales, y para eso fueron las demás esposas. Porque Jesús inclusive, y ahorita lo vamos a ver, tuvo hermanos menores que él. De hecho, uno de ellos era mujer. Entonces, así como ellos, Jesús también sufrió enfermedades. En la escuela continuaban las clases y seguía siendo un estudiante favorecido con una semana libre cada mes. Continuaba dividiendo su tiempo en partes más o menos iguales entre los viajes con su papá, o sea, con José, a las ciudades vecinas, las estancias en la granja de su tío al sur de Nazaret, hermano de José, y excursiones de pesca fuera de Magdala. El incidente más grave ocurrido hasta entonces en la escuela se produjo a finales del invierno, cuando Jesús se atrevió a desafiar la enseñanza del chazán o maestro de que todas las imágenes, pinturas y dibujos eran de naturaleza idólatra. A Jesús le encantaba dibujar paisajes y modelar una variedad de objetos con arcilla tipo alfarero. Todo este tipo de cosas estaba estrictamente prohibido por la ley judía, lo consideraban una idolatría, pero hasta ese momento se les había
arreglado para calmar las objeciones de sus padres hasta el punto que le habían permitido continuar con esas actividades. Jesús tenía un cierto método de hacer que la gente hiciera lo que él decía. Pero un nuevo alboroto se produjo en la escuela cuando uno de los alumnos más retrasados descubrió a Jesús haciendo al carbón un retrato del profesor en el suelo del salón. El retrato estaba ahí, tan claro como la luz del día, porque Jesús dibujaba de verdad, en serio. O sea, sabía dibujar muy bien. Y muchos de los ancianos lo pudieron contemplar antes de que el comité se presentara ante José para exigirle que hiciera algo para reprimir la desobediencia a la ley de su hijo mayor, aunque no era la primera vez que José y María recibían quejas sobre las actividades de su polifacético y dinámico hijo. Esta era la acusación. Esta era la acusación, ¿sí?, más seria de todas las que hasta el momento habían presentado contra él. Sentado en una gran piedra junto a la puerta trasera, Jesús escuchó durante un rato cómo condenaban sus esfuerzos artísticos. Le irritó que culparan a su padre de sus pretendidas fechorías. Entonces entró en la casa y, enfrentándose sin temor a sus acusadores, los ancianos se quedaron desconcertados. Ustedes véanlo, aquí están, ¿sí? Aquí está. Algunos tendieron a considerar el incidente con humor, mientras que uno o dos parecían pensar que el chico era sacrílego, sino que blasfemo. José estaba perplejo, y María indignada, pero Jesús insistió en ser escuchado, y lo dejaron hablar. Defendió valientemente su punto de vista y anunció, con un completo dominio de sí mismo, que acataría la decisión de su padre, tanto en este asunto como en cualquier otra controversia. Y el comité de ancianos se fue en silencio, los mandó callados. María intentó convencer a José para que permitiera a Jesús modelar la arcilla en casa, siempre que prometiera no realizar en la escuela ninguna de estas actividades problemáticas, pero José se vio obligado a ordenar que la interpretación rabínica del segundo mandamiento tenía que prevalecer. Así pues, desde ese día Jesús no volvió a dibujar ni a modelar una forma cualquiera mientras vivió en la casa de su padre. Sin embargo, no estaba convencido de que lo que había hecho estuviera mal, y abandonar su pasatiempo favorito constituyó una de las grandes pruebas de su joven vida. A finales de junio, Jesús subió por primera vez a la cima del monte Tabor en compañía de su padre. Era un día claro y la vista era magnífica. Este chico de 9 años tuvo la impresión de que había contemplado realmente el mundo entero, a excepción de la India, África y Roma. Marta, la segunda hermana de Jesús, nació el jueves 13 de septiembre por la noche de ese 9º año de vida de Jesús, que equivale al 3er año de nuestra era. 3 semanas después del nacimiento de Marta, José, que se encontraba en casa por algún tiempo, empezó la construcción de una ampliación de su casa, una habitación que servía como taller y dormitorio. Se construyó un pequeño banco de trabajo para Jesús y por primera vez pudo disponer de sus propias herramientas. Y durante muchos años trabajó en este banco en sus ratos libres, no de a cajón, en sus ratos libres, y se volvió muy experto en la fabricación de esas herramientas.
Este invierno y el siguiente fueron los más fríos en Nazaret que se tenga recuerdo, desde hacía varias décadas. Jesús había visto la nieve en las montañas y varias veces había nevado en Nazaret, cosa que hoy parece ser que cuando llega a suceder es más un fenómeno natural inexplicable que algo que sea natural, aunque sin permanecer mucho tiempo en el suelo, pero hasta este invierno no había visto el hielo. El hecho de que el agua pudiera ser sólida, líquida y gaseosa, había meditado largamente sobre el vapor que se escapaba del agua hirviendo. Dio al joven mucho que pensar sobre el mundo físico y su constitución, y sin embargo, la personalidad encarnada en este niño en pleno crecimiento era al mismo tiempo la verdadera creadora y organizadora de todas estas cosas en todo un extenso universo. El clima de Nazaret no era riguroso en aquel entonces. Enero era el mes más frío, con una temperatura media alrededor de los 10 grados centígrados. En julio y agosto, a pesar de estar en el desierto, toda esta área de Israel, los meses más calurosos, la temperatura variaba entre 24 y 32 grados centígrados, algo así como aquí en la Ciudad de México. Desde las montañas hasta el Jordán y el Valle del Mar Muerto, el clima de Palestina variaba entre el frío y el tórrido. Así pues, en cierto sentido, los judíos estaban preparados para vivir prácticamente en cualquiera de los climas variables del planeta. Incluso, durante los meses más calurosos del verano, una brisa fresca del mar soplaba generalmente del oeste desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero de vez en cuando los temibles vientos cálidos procedentes del desierto oriental, o sea, de la Mesopotamia, soplaban en toda Palestina. Estas ráfagas calientes aparecían por lo general en febrero y marzo. Hacia el final de la temporada de las lluvias en esos momentos, la lluvia caía en chaparrones refrescantes desde noviembre hasta abril, pero no llovía de manera continua. En Palestina solo había dos estaciones: el verano y el invierno. La temporada seca y la temporada de lluvias. Las flores empezaban a abrir en enero y a finales de abril todo el país era un vergel florido. ¿Por qué? Porque en aquel entonces Israel, toda la zona de Palestina y también igual toda la zona de Mesopotamia apenas empezaba a convertirse verdaderamente en un desierto como lo es ahora. En mayo de ese año, Jesús ayudó por primera vez a cosechar los cereales en la granja de su tío, que era agrícola. Antes de cumplir los 13 años, se las había arreglado para saber algo de casi todos los trabajos que se realizaban por parte de los hombres y las mujeres alrededor de Nazaret. A excepción del trabajo de los metales, cuando fue mayor después de la muerte de su padre, pasó varios meses en el taller de un herrero aprendiendo precisamente lo que era la herrería. Cuando disminuía el trabajo y el tránsito de las caravanas, Jesús hacía con su padre muchos viajes de placer o de negocios a las ciudades cercanas de Caná, Endor y Naín. Inclusive, siendo joven, había visitado con frecuencia Séforis, situada solo a 5 kilómetros al noroeste de Nazaret. 5 kilómetros es como ir del centro de la Ciudad de México a... ¿qué les gusta? ¿A la Condesa? ¿Les gusta a la Agrícola Oriental? ¿Les gusta hacia la Villa? ¿O hacia el sur les gusta Coyoacán? Bueno, pues esas distancias eran las que había entre lo que era Nazaret y las ciudades que estaban ahí alrededor que acabo de mencionar. Pero Séforis estaba a 5 kilómetros al noroeste de Nazaret. Y desde el año 4 antes de Jesucristo hasta cerca del año 25 después de Jesucristo, esta ciudad fue la capital de Galilea y una de las residencias de Herodes Antipas. Jesús continuaba su crecimiento físico, intelectual, social y espiritual.
Sus viajes fuera del hogar contribuyeron mucho a proporcionarle una comprensión mejor y más generosa de su propia familia. En esta época, sus mismos padres empezaron a aprender de él al mismo tiempo que le enseñaban. Incluso en su juventud, Jesús era un pensador original y un hábil educador. Se encontraba en un conflicto permanente con la llamada ley oral, pero siempre trataba de adaptarse a las prácticas de su familia. Se llevaba muy bien con los niños de su edad, pero a menudo se desalentaba por la lentitud mental que algunos presentaban. Eran medio lentones de verdad y no reaccionaban. Antes de cumplir los 10 años, se había convertido en el jefe de un grupo de 7 muchachos que formaron una sociedad para adquirir los conocimientos de la edad adulta, físicos, intelectuales y religiosos. Jesús logró introducir entre estos chicos muchos juegos nuevos y diversos métodos mejorados de entretenimiento físico. El 10º año. El 5 de julio, el primer sábado del mes, mientras Jesús se paseaba por el campo con su padre, expresó por primera vez unos sentimientos y unas ideas que indicaban que estaba empezando a tomar conciencia de la naturaleza excepcional de su misión en la vida. José escuchó atentamente las importantes palabras de su hijo, pero hizo pocos comentarios y no dio ninguna información. Al día siguiente, Jesús tuvo una conversación similar con su madre, pero más larga. María escuchó igualmente las declaraciones del muchacho, pero ella tampoco proporcionó ninguna información. Pasaron casi 2 años antes de que Jesús hablara nuevamente con sus padres de esta revelación creciente, dentro de su propia conciencia sobre la naturaleza de su personalidad y el carácter de su misión en la tierra. En agosto ingresó en la escuela superior de la sinagoga. En la escuela causaba continuas perturbaciones con las preguntas que persistía en hacer. Cada vez tenía más a todo Nazaret en un alboroto más o menos continuo. Todo el mundo estaba atento de lo que hacía Jesús, de lo que decía, de las ideas que se le ocurrían. A sus padres les disgustaba prohibirle que hiciera esas preguntas inquietantes y su profesor principal estaba muy intrigado por la curiosidad del muchacho, su perspicacia y su sed de conocimientos. Los compañeros de juego de Jesús no veían nada sobrenatural en su conducta. En la mayoría de los aspectos era totalmente como ellos. Su interés por el estudio era un poco superior a la media, pero no tan excepcional. En verdad que en la escuela hacía más preguntas que los demás niños de su clase, pero en realidad era un estudiante promedio. Quizás su característica más excepcional y sobresaliente era su repugnancia a luchar por sus derechos. No gustaba de discusiones. Aunque era un muchacho bien desarrollado para su edad, a sus compañeros de juego les resultaba extraño que tuviera aversión por defenderse incluso de las injusticias y cuando era sometido a abusos personales. Quienes más se sacaban de onda con esto eran precisamente quienes fungían en un momento dado como si fueran sus guardaespaldas personales, que eran Jacobo y Judas Iscariote. A pesar de todo, no sufrió mucho por culpa de esta tendencia, gracias a la amistad de Jacobo, el muchacho vecino que era un año mayor. Se trataba del hijo del albañil asociado con José en los negocios. Jacobo admiraba mucho a Jesús y se encargaba de este pendiente para que nadie le impusiera, aprovechándole de su aversión a las peleas físicas. Varias veces atacaron a Jesús unos jóvenes mayores y violentos, contando con su notoria docilidad, pero siempre recibieron un castigo rápido y seguro de manos de Judas Iscariote y de Jacobo, el hijo del albañil, sus campeones voluntarios y defensores siempre dispuestos. Lo que nadie sabe es que, precisamente, procedente de la anécdota que conté
la vez pasada, cuando Jesús era pequeño y que hubo precisamente este tipo de niños al lado de él y que le arrebataron los objetos con los que estaba jugando. Presumiblemente eran canicas y que estaba jugando precisamente con Judas Iscariote y con Jacobo. El niño que le arrebató las canicas y que se atrevió a golpearle la mejilla provocó la única ocasión que Jesús tuvo ira en su niñez. Jesús no respondió físicamente, pero el niño empezó a sufrir convulsiones en ese momento y a retorcerse de dolor, gritando agónicamente, cuando el que intervino fue Judas Iscariote y le dijo: Jesús, no hagas eso, no es el momento, tu tiempo no ha llegado, no utilices tu poder para este tipo de cosas, no es a ti a quien corresponde hacer el mal. Jesús salió de una especie de letargo en el que se había metido, observando al niño cómo se retorcía, y cuando salió de ese letargo, el niño dejó de gritar, pero se alejó de ahí, corriendo, despavorido, lleno de terror por lo que había sufrido. En ese momento, Jesús comprendió que su poder no era de este mundo y que él no podía hacer uso de ese tipo de cosas, de poderes, de aprovechamientos con los demás seres humanos. Por eso es por lo que, a pesar de todos los escarnios que sufrió ya cuando estaba cumpliendo su misión, todavía aún así no hizo nada, porque todo lo que sufrió durante su crecimiento a causa de este tipo de personas no fue otra cosa más que la preparación para que Jesús aprendiera a soportar todo lo que iba a tener que soportar. Jesús era el jefe comúnmente aceptado por los muchachos de Nazaret, que tenían los ideales más elevados de su tiempo y de su generación. Sus jóvenes amigos lo amaban realmente, no solo porque era justo, sino también porque poseía una simpatía rara y comprensiva que revelaba el amor y se acercaba a la compasión discreta. En ese año empezó a mostrar una marcada preferencia por la compañía de las personas mayores. Le encantaba hablar de temas culturales, educativos, sociales, económicos, políticos y religiosos con pensadores de más edad. La profundidad de sus razonamientos y la fineza de sus observaciones gustaban tanto a sus amigos adultos que siempre estaban más que dispuestos para conversar con él. Hasta que tuvo que hacerse cargo de mantener a la familia. Sus padres trataron constantemente de inducirlo a que se asociara con los chicos de su misma edad, o más cercanos a ella, en lugar de personas mayores, mejor que informadas, por quienes mostraba tanta preferencia. A finales de este año, tuvo con su tío una experiencia de 2 meses de pesca en el mar de Galilea, y se le dio muy bien. Antes de llegar a la edad adulta, se había convertido en un experto pescador. Su desarrollo físico continuaba. En la escuela era un alumno avanzado y privilegiado. En el hogar se llevaba francamente bien con sus hermanos y hermanas más jóvenes, contando con la ventaja de tener más de 3 años y medio que el mayor de los otros niños. En Nazaret tenían una buena opinión de él, a excepción de los padres de algunos de los niños más torpes que a menudo decían que Jesús era demasiado engreído, que carecía de la humildad y de la reserva propias de la juventud. Manifestaba una tendencia creciente a orientar las actividades recreativas de sus jóvenes amigos hacia terrenos más serios y reflexivos. Era un instructor nato y sencillamente no podía dejar de actuar como tal, incluso cuando se suponía que estaba jugando. José empezó muy pronto a enseñar a Jesús las diversas maneras de ganarse la vida, explicándole las ventajas de la agricultura sobre de la industria y el comercio. Galilea era una comarca más hermosa y próspera que Judea, y vivir ahí apenas
costaba la cuarta parte de lo que costaba en Jerusalén y Judea. Era una provincia de pueblos agrícolas y de ciudades industriales florecientes, con más de 200 ciudades por encima de los 5,000 habitantes y 30 con más de 15,000. Durante su primer viaje con su padre para observar la industria pesquera en el lago de Galilea, Jesús casi había decidido hacerse pescador. Pero la estrecha relación con el oficio de su padre, que era constructor, le impulsó más adelante a hacerse, igual que él, como le decían en aquel entonces, carpintero, mientras que más tarde aún una combinación de influencias lo llevó a escoger definitivamente la carrera de educador religioso de un orden nuevo. Vamos ahora con el 11º año. Durante todo este año, el muchacho continuó haciendo viajes con su padre fuera del hogar, pero también visitaba con frecuencia la granja de su tío y en ocasiones iba a Magdala para pescar con el tío que se había instalado cerca de aquella ciudad. José y María a veces estuvieron tentados de mostrar algún tipo de favoritismo especial por Jesús o de revelar de alguna o de otra manera su conocimiento de que era un niño de la promesa, un hijo del destino, el gran Mesías, pero sus padres eran, los dos, extraordinariamente sabios y sagaces en todos estos asuntos. Las pocas veces que mostraron de alguna manera una preferencia cualquiera por él, incluso en el más ínfimo grado, el muchacho rechazó de inmediatamente toda consideración especial. Jesús pasaba bastante tiempo en la tienda de abastecimiento de las caravanas, como conversaba con los viajeros de todas las partes del mundo, adquirió una gran cantidad de información sobre los asuntos internacionales, sorprendente para su edad. Este fue el último año que pudo disfrutar mucho de los juegos y de la alegría juvenil. A partir de este momento, las dificultades y las responsabilidades se multiplicaron rápidamente en la vida de este joven. Judá nació al anochecer del miércoles 24 de junio del año 5 después de Jesucristo. El alumbramiento de este séptimo hijo estuvo acompañado de complicaciones. La madre de Judá estuvo tan enferma durante varias semanas que José se quedó en casa. Jesús estuvo muy ocupado haciendo recados para su padre y realizando múltiples tareas ocasionadas por la grave enfermedad de la madre de Judá. A este joven no le fue posible nunca más volver al comportamiento infantil de sus primeros años. A partir de la enfermedad de la madre de Judá, poco antes de cumplir los 11 años, se vio obligado a asumir las responsabilidades de hijo mayor y hacer todo esto o 2 años antes de la fecha en que esta carga hubiera recaído normalmente sobre sus hombros, dado que responsabilidades de esta naturaleza dentro de las tradiciones judías llega a los 13 años, que es cuando los jóvenes cumplen la mayoría de edad. Un judío, todavía hasta hoy en día, se convierte en mayor de edad al cumplir 13 años. Y cuando cumple 13 años, hoy en día, recibe una dote de parte de todos los miembros hombres de su familia o de su clan. Esa dote es la aportación para la formación de un capital. Y ese capital, ese chico que está cumpliendo 13 años y que se va a convertir en adulto, tiene que decir a todos lo que ha decidido hacer de su vida en adelante. Para poder seguir adelante, los judíos, al cumplir la mayoría de edad, se tienen que hacer responsables de su propio negocio. Aquí en México, por ejemplo, aún a pesar de que los judíos siguen haciendo
valedero este detalle. Ante la legalidad, no puede ese chico hacerse cargo de un negocio hasta que cumpla los 18 años, o sea, la mayoría de edad legal aquí en México. Por lo tanto, el papá, ante las autoridades, queda como un albacea de ese capital. Y el papá, en conjunto con el chico, asesorándolo, no tomando las decisiones, sino asesorándolo, ¿sí?, manejan el capital y entonces al año, por lo regular, al año, este chico ha duplicado el capital que originalmente le proporcionaron todos los demás hombres de su clan y entonces desarrolla su propio negocio, teniendo al papá como albacea. En este caso, Jesús tuvo esa carga 2 años antes, es decir, cuando cumplió los 11 años, él empezó a recibir toda esta carga sobre sus hombros, iniciándose mucho antes en el hecho de convertirse en adulto, como lo dicen los judíos, a los 13 años. Hacia mediados de mayo, el joven acompañó a su padre en un viaje de negocios a Escitópolis, la principal ciudad griega de la Decápolis, la antigua ciudad hebrea de Bet-Seán. Por el camino, José le contó muchas cosas de la antigua historia del rey Saúl, los filisteos y los acontecimientos posteriores de la turbulenta historia de Israel. Jesús se quedó enormemente impresionado por la limpieza y el orden que reinaban en esta ciudad llamada pagana. Se maravilló del teatro al aire libre y admiró el hermoso templo de mármol consagrado a la adoración de los dioses paganos. Jesús se quedó así, maravillado. Se maravilló del teatro al aire libre. A José le inquietó mucho el entusiasmo del joven y trató de contrarrestar estas impresiones favorables, alabando la belleza y la grandeza del templo judío de Jerusalén. Desde la colina de Nazaret, Jesús había contemplado a menudo con curiosidad esta magnífica ciudad griega, y había preguntado muchas veces por sus amplias obras públicas y sus edificios adornados, pero su padre siempre había tratado de eludir estas preguntas. Ahora se encontraba cara a cara con las bellezas de esta ciudad. Y José ya no podía fingir que ignoraba las preguntas de Jesús. Se dio la circunstancia, porque observen qué belleza. ¿Se pueden ustedes imaginar esto en la época de Jesús? ¿Se pueden ustedes imaginar? Si así está de hermoso, así de bello está, esto, digo, no es así que digamos, puta, es un lujo enorme, ¿verdad? Pero aquí en México esto es equivalente, si es que ustedes han tenido la oportunidad de siquiera asomarse por encima de la barda, ¿sí? Esto es equivalente a los campos de entrenamiento del América, del Club de Fútbol América. Esto equivale precisamente a un club deportivo. Bueno, pues esto es donde se llevaban a cabo las competencias atléticas en esa ciudad, porque esa ciudad seguía conservando las tradiciones helénicas, o sea, griegas, ¿sí? Por eso Jesús se quedó tan maravillado con esto. Y por eso decía yo que se dio la circunstancia de que precisamente en aquel momento se estaban celebrando en el anfiteatro de Escitópolis, los juegos competitivos anuales y las demostraciones públicas de proezas físicas entre las ciudades griegas de la Decápolis. Jesús insistió para que su padre lo llevara a ver los juegos e insistió tanto que José no se atrevió a negárselo. Se lo cumplió. A final de cuentas no había nadie que les dijera ahí, oye, ¿por qué vas ahí? Ese es un lugar de paganos.
No había nadie, todo el mundo estaba acudiendo. El joven estaba entusiasmado con los juegos y entró de todo corazón en el espíritu de aquellas demostraciones de desarrollo físico y de habilidad atlética. ¿Por qué le llamó la atención? Porque esto no era como el circo romano. En el circo romano, si no había sangre, no había diversión. Acá no, acá era la competencia leal, como lo que vemos ahora en los Juegos Olímpicos. José se escandalizó indeciblemente al observar el entusiasmo de su hijo mientras contemplaba aquellas exhibiciones de vanagloria pagana. Después de terminar los juegos, José recibió la mayor sorpresa de su vida cuando oyó a Jesús expresar su aprobación y sugerir que sería bueno que los jóvenes de Nazaret pudieran expresar y beneficiarse de este aprendizaje, así de unas sanas actividades físicas al aire libre. José tuvo una larga y seria conversación con Jesús respecto a la naturaleza perversa de tales prácticas, pero supo muy bien que el joven no estaba convencido de lo que él le estaba diciendo. Él ya se había hecho una idea de lo que era la verdad, la realidad, no lo que le habían querido meter en la cabeza de que eso era un pecado, que eso era pagano. La única vez que Jesús vio a su padre enfadado con él fue aquella noche en su habitación de la posada cuando en el transcurso de su discusión el chico olvidó los principios del pensamiento judío hasta el punto de sugerir que volvieran a casa y trabajaran a favor de la construcción de un anfiteatro en Nazaret. Cuando José escuchó a su primogénito expresar unos sentimientos tan poco judíos, perdió su calma habitual y cogiéndolo por los hombros exclamó encolerizado: hijo mío, que no te oiga nunca más expresar un pensamiento tan perverso con toda tu vida. Jesús se quedó sobrecogido ante la manifestación emocional de su padre. Nunca había sentido anteriormente el impacto personal de la indignación de su padre y se quedó pasmado y conmocionado de manera indecible. Se limitó a contestar: muy bien, padre, así lo haré. Y mientras vivió su padre, el muchacho no hizo nunca más la más pequeña alusión a los juegos ni a las otras actividades atléticas de los griegos. Más tarde, Jesús vio el anfiteatro griego en Jerusalén y comprendió cuán odiosas eran estas cosas desde el punto de vista judío. Mas, sin embargo, durante toda su vida se esforzó por introducir la idea de un esparcimiento sano en sus planes personales y en la medida en que lo permitían las costumbres judías, también en el programa posterior de las actividades regulares de sus 12 apóstoles. Al final de este 11º año, Jesús era un joven vigoroso, bien desarrollado, con un moderado sentido del humor y bastante alegre. Para impartir de este año empezó a pasar cada vez más, con más frecuencia, por periodos peculiares de profunda meditación y de seria contemplación. Se dedicaba mucho a meditar sobre la manera en que iba a cumplir con sus obligaciones familiares y a obedecer al mismo tiempo la llamada de su misión para con el mundo. Ya había comprendido que su ministerio no debía limitarse a mejorar solamente al pueblo judío. En el 12º año o 6º año de nuestra era, este fue un año memorable en la vida de Jesús. Continuó haciendo progresos en la escuela y nunca se cansaba de estudiar la naturaleza. Al mismo tiempo, se dedicaba cada vez más a estudiar los métodos que la gente utilizaba para ganarse la vida. Empezó a trabajar regularmente en el taller familiar de carpintería. Y se le autorizó para que gestionara su propio salario. Un arreglo bastante excepcional en una familia judía. Precisamente lo que les estoy mencionando. Este año aprendió también la conveniencia de guardar en familia el secreto de estas cosas. Se iba siendo consciente de la manera en que había causado perturbación en el pueblo.
y en adelante se volvió cada vez más discreto, ocultando todo lo que contribuyera a ser considerado como diferente de sus compañeros. Durante todo este año, experimentó numerosos periodos de incertidumbre, sino de verdadera duda en cuanto a la naturaleza de su misión. Su mente humana, que se desarrollaba de manera natural, aún no captaba por completo la realidad de su noble naturaleza. El hecho de tener una sola personalidad hacía difícil que su conciencia reconociera el origen doble de los factores que componían la naturaleza asociada con esta misma personalidad. A partir de ese momento, logró entenderse mejor con sus hermanos y hermanas. Tenía cada vez más tacto. Se mostraba siempre compasivo y considerado por su bienestar y felicidad, y mantuvo buenas relaciones con ellos hasta el principio de su ministerio público. Para ser más explícito, se llevó muy bien con Santiago, con Miriam y los dos niños más pequeños, Amos y Ruth, que aún en ese momento no habían nacido. Siempre se llevó bastante bien con Marta. Los disgustos que tuvo en el hogar surgieron principalmente de las fricciones con José y Judá. En particular con Judá. Para José y María, fue una experiencia difícil encargarse de criar a un ser que reunía esta combinación sin precedentes de divinidad y de humanidad. Merecen que se les reconozca un gran mérito por haber cumplido con tanta fidelidad y con tanto éxito sus responsabilidades parentales. Los padres de Jesús comprendieron cada vez más que había algo sobrehumano en su hijo mayor, pero jamás pudieron soñar siquiera un instante que este hijo de la promesa fuera en verdad el Creador. Del universo encarnado en la carne mortal. Este año Jesús se interesó más que nunca por la música y continuó enseñando a sus hermanos y hermanas en el hogar. Aproximadamente por esta época el muchacho se volvió profundamente consciente de la diferencia de puntos de vista entre José y María respecto a la naturaleza de su misión. Meditó mucho sobre la diferencia de opinión de sus padres y a menudo escuchó sus discusiones cuando ellos creían que estaba profundamente dormido. Se inclinaba cada vez más por el mundo de la vista de su padre. De manera que su madre estaba destinada a sentirse herida al darse cuenta de que su hijo rechazaba poco a poco las directrices de sus cuestiones relacionadas con la carrera de su vida. A medida que pensaba y pasaban los años, esta brecha de incomprensión fue incrementándose. María comprendía cada vez menos el significado de la misión de Jesús, y esta madre buena se sintió cada vez más herida porque su hijo favorito no llevaba a cabo sus esperanzas más acariciadas. Eso quiere decir que María, en un momento dado, no tenía, como mujer que es, dentro de un marco de educación como el que recibió, no tenía, a pesar de ser la mujer que era, a pesar de ser el ser que se encarnó en ese cuerpo, es decir, a pesar de que era Isis, la diosa egipcia, no le cabía en la cabeza que Jesús no hiciera lo que ella estaba diciéndole que tenía que hacer. No podía comprender la misión que traía Jesús. En fin,
Durante este año y los 2 siguientes, Jesús sufrió una gran aflicción mental como resultado de sus constantes esfuerzos por conciliar sus opiniones personales sobre las prácticas religiosas y las diversiones sociales, con las creencias enraizadas de sus padres. Estaba angustiado por el conflicto entre la necesidad de ser fiel a sus propias convicciones y la exhortación de su conciencia a someterse obedientemente a sus padres. Su conflicto supremo se encontraba entre 2 grandes mandamientos que predominaban en su vientre juvenil. La primera era: sé fiel a los dictámenes de tus convicciones más elevadas sobre la verdad y la rectitud. Y el otro era: honra a tu padre y a tu madre, porque ellos te han dado la vida y la educación. Mas, sin embargo, nunca eludió la responsabilidad de hacer cada día los ajustes necesarios entre la lealtad a sus convicciones personales y el deber hacia su familia. Consiguió la satisfacción de fundir cada vez más armoniosamente sus convicciones personales con las obligaciones familiares en un concepto magistral de solidaridad colectiva basada en la edad, la justicia, la tolerancia y el amor. Pero antes de seguir adelante, quiero hacer mención de esto. Esto que ustedes ven aquí es un objeto que se coloca en el marco de la puerta de la entrada de las casas de las personas que son judías. Se llama mezuzá. Probablemente, si no tienes ningún conocido judío, esta sea la primera vez que te enteras de la palabra mezuzá. Es un símbolo de la fe judía y debe haber una en cada casa judía, aunque para muchos es una decoración y creen que el término se refiere a la hermosa caja que se fija a los marcos de las puertas. Además de representar a la fe judía, también protege de los malos espíritus. La traducción literal del término es marco de puerta. O sea, mezuzá quiere decir marco de puerta. Así, ese es el símbolo, o esa es la traducción de esa palabra mezuzá del hebreo al castellano. Marco de puerta. Ese es el lugar donde debe de ser colocada, además. El mezuzá es un pergamino que contiene una escritura de la Torá en idioma original. Es una protección y un recordatorio. Durante el Éxodo, la sangre del Cordero marcó las puertas de los judíos y protegió sus hogares de la última plaga. Desde ese entonces, Dios protege el hogar de los judíos, pero ahora es el mezuzá. Pero además de encontrarse en las puertas principales protegiendo el hogar de las malas energías, también se les fija en los marcos de las puertas internas. Cuando te mueves de un ambiente a otro de la casa, debes cambiar tu modo de actuar y ajustarlo a la actividad que en él se realiza, siempre consciente de la presencia de Dios en tu hogar. Pero la Torá también indica que esta enseñanza debe acompañarte a todo lugar. Nuestros sentidos deben obedecer a las enseñanzas de Dios sin importar dónde o con quién nos encontremos. Entonces, más que proteger del mal externo, protege del mal que nosotros mismos atraemos a nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, mezuzá ya lo hacían en representación de lo que era el brochazo con sangre de cordero en el marco. Ya no se veía grotesco, ya se veía mucho mejor, pero entonces quedaron cierto tipo de reglas. Las voy a leer dentro de un momento cuando vaya yo a terminar la clase, ¿sí? ¿Por qué se tienen que usar? ¿Ok? Bueno. Volviendo
a lo que es el 13º año. En este año, el muchacho de Nazaret pasó de la infancia a la adolescencia. Su voz empezó a cambiar y otros rasgos de la mente y el cuerpo revelaron la llegada de la virilidad. Su hermano, Amós, nació la noche del domingo 9 de enero del año 7 de nuestra era. Judá no tenía todavía ni 2 años y su hermana Ruth aún no había nacido. O sea, si se dan cuenta, se puede ver que Jesús tenía una numerosa familia de niños pequeños que se quedó bajo su cuidado cuando su padre encontró la muerte el año siguiente en un accidente. Hacia mediados de febrero, Jesús adquirió humanamente la seguridad de que estaba destinado a efectuar una misión en la tierra para iluminar al hombre y revelar a Dios. En la mente de este joven se estaba formando importantes decisiones junto con planes de gran envergadura, mientras que su apariencia exterior era la de un muchacho judío corriente de Nazaret. La vida inteligente de todo Nevadón, o sea, de todo nuestro universo. Recuerden que Jesús es el Micael de Nevadón. Observaba con fascinación y asombro cómo todo esto empezaba a desarrollarse en el pensamiento y en los actos del hijo, ahora adolescente. Hacia mediados de febrero, les decía, Jesús adquirió esa seguridad. En la mente de este joven se estaban formando importantes decisiones, junto con planes de gran envergadura, mientras que su apariencia exterior era la de un muchacho judío corriente de Nazaret. ¿Sí? Todo el universo estaba aquí. Me refiero a todos los seres espirituales que están a cargo de este universo y que están bajo el mandato de Jesús, estaban aquí, observando cómo día a día se estaba llevando a cabo el autootorgamiento de nuestro Señor Micael de Nevadón, mejor conocido como Jesús de Nazaret. Bueno, el primer día de la semana, el 20 de marzo del año 7, Jesús se graduó en los cursos de enseñanza de la escuela local asociada de la sinagoga de Nazaret. Era un gran día en la vida de cualquier familia judía ambiciosa, el día en que el hijo primogénito era nombrado hijo del mandamiento y el primogénito rescatado del Señor Dios de Israel, un hijo del Altísimo y servidor del Señor de toda la tierra. El viernes de la semana anterior a eso, José había regresado de Séforis, donde estaba encargado de construir un nuevo edificio público para estar presente en esta feliz ocasión. El profesor de Jesús creía firmemente que su alumno, despierto y aplicado como era, estaba destinado a alguna carrera inminente, a alguna misión importante. Los ancianos, a pesar de todos los disgustos con las tendencias no conformistas de Jesús, estaban muy orgullosos del muchacho. Y ya habían empezado a hacer planes para que pudiera ir a Jerusalén a continuar su educación en las famosas academias hebreas. A medida que Jesús oía de vez en cuando discutir estos planes, estaba cada vez más seguro de que nunca iría a Jerusalén para estudiar con los rabinos. Sin embargo, poco podía imaginar la tragedia tan próxima que se avecinaba y que le aseguraría el abandono de todos estos proyectos, obligándole a asumir la responsabilidad de mantener y dirigir una familia numerosa y que pronto iba a estar compuesta por 5 hermanos y 3 hermanas, además de su madre y él mismo. Al tener que criar esta familia, Jesús pasó por una experiencia más extensa y prolongada que la que tuvo José, su padre, y se mantuvo a la altura del modelo que más tarde estableció para sí mismo: ser un educador y hermano mayor sabio
paciente, comprensivo y eficaz para esta familia, su familia, tan repetidamente afligida por el dolor y tan inesperadamente acongojada. Pero bien, aún no había fallecido José. Como Jesús había llegado ahora al umbral de la vida adulta y se había graduado oficialmente en las escuelas de la sinagoga, reunía las condiciones necesarias para ir a Jerusalén con sus padres y participar con ellos. Como Jesús había llegado al umbral de la vida adulta y se había graduado oficialmente en esas escuelas en la sinagoga, pues era obvio que ya reunía esas condiciones necesarias de las que hemos hablado. La fiesta de la Pascua de este año caía el sábado 9 de abril del año 7. Un grupo numeroso, 103 personas, se preparó para salir de Nazaret hacia Jerusalén el día 4 de abril por la mañana temprano. Viajaron hacia el sur en dirección a Samaria, pero al llegar a Jezreel se desviaron hacia el este, rodeando el monte Gilboa por el valle del Jordán para evitar tener que cruzar Samaria. A José y a su familia les hubiera gustado atravesar Samaria por la ruta del pozo de Jacobo y de Betel. A José y a su familia les hubiera gustado atravesar Samaria por la ruta del pozo de Jacobo y de Betel, pero como los judíos no querían mezclarse con los samaritanos, decidieron continuar con sus vecinos por el valle del Jordán. El temible Arquelao había sido depuesto y existía poco peligro en llevar a Jesús a Jerusalén. Habían pasado 12 años desde que el primer Herodes había tratado de destruir al niño de Belén, y nadie pensaría ahora en asociar aquel asunto con su muchacho desconocido de Nazaret. Antes de llegar al cruce de Jezreel, prosiguiendo su viaje, muy pronto dejaron a la izquierda el antiguo pueblo de Sunem, y Jesús escuchó de nuevo la historia de la doncella más hermosa de todo Israel, que vivió ahí en otro tiempo, y también las obras maravillosas que Eliseo había realizado en este lugar. Al pasar por Jezreel, los padres de Jesús contaron las acciones de Acab y Jezabel y las hazañas de Jehú. Al pasar cerca del monte Gilboa, hablaron mucho de Saúl, que se suicidó con las vertientes de esta montaña, del rey David y de los acontecimientos asociados con este lugar histórico. Al rodear la base de Gilboa, los peregrinos podían ver a la derecha la ciudad griega de Escitópolis. Admiraron desde lejos los edificios de mármol, pero no se acercaron a la ciudad gentil por temor a profanarse, lo que les impedía participar en las ceremonias solemnes y sagradas de la Pascua en Jerusalén. Ahora la carretera descendía rápidamente hacia el valle tropical del Jordán, y Jesús pudo pronto contemplar, admirarlo,
el serpenteante y tortuoso río Jordán, con sus aguas resplandecientes y ondulantes fluyendo hacia el mar muerto. Se quitaron los abrigos mientras viajaban hacia el sur, por este valle tropical, disfrutando de los fértiles campos de cereales y de las hermosas adelfas cargadas de flores rosadas, mientras que hacia el norte el macizo del monte Hermón, cubierto de nieve, se perfilaba a lo lejos, dominando majestuosamente el histórico valle. Poco más de 3 horas después de haber pasado Citópolis, llegaron a una fuente burbujeante y acamparon ahí, durante la noche, bajo el cielo estrellado. En su segundo día de viaje pasaron por el lugar donde Jacob, procedente del este, desembocaba en el río Jordán. Al contemplar este valle hacia el este, recordaron los tiempos de Gedeón, cuando los medianitas se extendieron por esta región para invadir el país. Hacia el final del segundo día de viaje, acamparon cerca de la base de la montaña más alta que domina el valle del Jordán, el monte Sartaba, cuya cima estaba ocupada por la fortaleza alejandrina, donde Herodes había encarcelado a una de sus esposas y enterrado a sus 2 hijos estrangulados. Al tercer día pasaron por 2 pueblos que habían sido construidos recientemente por Herodes y observaron su magnífica arquitectura y sus hermosos jardines de palmeras. Al anochecer llegaron a Jericó, donde permanecieron hasta el día siguiente. Aquella noche, José, María y Jesús caminaron unos 2,5 kilómetros hasta el emplazamiento del antiguo Jericó, donde según la tradición judía, Josué, de quien Jesús había tomado el nombre, había realizado sus famosas hazañas. Durante el cuarto y último día de viaje, la carretera era una procesión continua de peregrinos. Ahora empezaron a subir las colinas que conducían a Jerusalén. Al acercarse a la cumbre, pudieron ver las montañas al otro lado del Jordán. Y hacia el sur, las aguas poderosas del Mar Muerto. Aproximadamente a mitad de camino de Jerusalén, Jesús vio por primera vez el Monte de los Olivos, la región que jugaría un papel tan importante en su vida futura. José le indicó que la ciudad santa estaba situada justo detrás de aquellas lomas, y el corazón del muchacho se aceleró ante la feliz expectativa de contemplar pronto la ciudad y la casa de su Padre Celestial. Se detuvieron para descansar en las pendientes orientales del Olivete, junto a un pueblecito llamado Betania. Los lugareños hospitalarios salieron enseguida para atender a los peregrinos y dio la casualidad de que José y su familia se habían detenido cerca de la casa de un tal Simeón, que tenía 3 hijos casi de la misma edad de Jesús: María, Marta y Lázaro. Estos invitaron a la familia de Nazaret a que entraran a descansar, y entre las 2 familias nació una amistad que jamás se disolvería. Duró toda la vida. Más adelante, en el transcurso de su vida llena de acontecimientos, Jesús se detuvo muchas veces en esta casa, de donde se hizo de una gran amistad tanto con Lázaro como de su hermana. Se apresuraron a continuar su camino y pronto llegaron al borde del Olivete. Jesús vio por primera vez en su memoria la ciudad santa, los palacios pretenciosos y el templo inspirador de su Padre. Jesús no experimentó ninguna más en su vida un estremecimiento puramente humano, comparable al que le embargó por completo esta tarde de abril en el Monte de los Olivos. Y mientras estaba allí de pie, bebiendo con su primera mirada a Jerusalén, unos años más tarde estuvo en este mismo lugar y lloró por la ciudad que estaba a punto de rechazar a otro profeta, al último y al más grande de sus educadores celestiales.
Se dieron prisa por llegar a Jerusalén. Ahora era jueves por la tarde. Al llegar a la ciudad, pasaron por delante del templo y Jesús no había visto nunca una multitud así de seres humanos. Meditó profundamente sobre cómo estos judíos que había reunido aquí desde los lugares más distantes de todo el mundo conocido. Poco después, llegaron al lugar previsto donde se alojaron durante la semana pascual, la amplia casa de un pariente rico de María, que sabía que sacarías algo de la historia anterior de Juan y de Jesús. Al día siguiente, el día de la preparación, se dispusieron a celebrar convenientemente el sábado de la Pascua. Aunque todo Jerusalén ocupado por las preparaciones de la Pascua, José encontró tiempo para llevar a su hijo a visitar la academia donde se había convenido que proseguiría su educación 2 años más tarde, en cuanto cumpliera la edad requerida de 15 años. José estaba realmente perplejo al observar el poco interés de Jesús por todos estos planes cuidadosamente elaborados. Jesús estaba profundamente impresionado por el templo y todos sus servicios. Además, las actividades asociadas. Por primera vez desde la edad de 4 años estaba demasiado preocupado por sus propias meditaciones como para hacer muchas preguntas. Sin embargo, hizo varias preguntas embarazosas a su padre, como ya había hecho en otras ocasiones, sobre por qué razón el Padre Celestial exigía la carnicería de tantos animales inocentes e indefensos. Por la expresión del rostro del muchacho, su padre sabía bien que sus respuestas y sus tentativas de explicación no eran satisfactorias para la profundidad de pensamiento y de la agudeza de razonamiento de su hijo. El día anterior al sábado de la Pascua, una oleada de iluminación espiritual atravesó la mente mortal de Jesús e inundó su corazón humano de piedad afectuosa por las multitudes espiritualmente ciegas y moralmente ignorantes reunidas para celebrar la antigua conmemoración de la Pascua. Este fue uno de los días más extraordinarios que el Hijo de Dios vivió en la carne. Y durante la noche, por primera vez en su carrera terrestre, un mensajero especial de Salvington, enviado por Emmanuel, apareció ante él y le dijo: «Ha llegado la hora, ya es tiempo de que empieces a ocuparte de los asuntos de tu padre». Y así, incluso antes de que las pesadas responsabilidades de la familia de Nazaret recayeran sobre sus hombros juveniles, llegaba el momento celestial para recordar a este muchacho menor de 13 años que había llegado la hora de reasumir las responsabilidades de un universo. Este fue el primer acto de una larga serie de acontecimientos que culminaron finalmente en la terminación de la donación del hijo de Urantia y en la restitución del gobierno de un universo sobre sus hombros humanos y divinos. A medida que pasaba el tiempo, el misterio de la encarnación se volvía cada vez más insondable para todos nosotros. Apenas podíamos comprender que este muchacho de Nazaret fuera el creador de todo el universo. Y tampoco entendemos en la actualidad cómo están asociados el espíritu de este hijo creador y el espíritu de su padre paradisiaco con las almas de la humanidad. Con el paso del tiempo, podíamos observar que su mente humana discernía cada vez mejor que mientras estaba viviendo su vida en la carne. La responsabilidad de un universo reposaba en espíritu sobre los hombros. Así termina la carrera del muchacho de Nazaret y comienza el relato del joven adolescente. El hombre divino, cada vez más consciente de sí mismo, que empieza ahora a considerar su carrera en el mundo mientras se esfuerza por integrar su proyecto de vida en desarrollo con los deseos de sus padres y las obligaciones hacia su familia y la sociedad de su tiempo.
Muchas de estas cosas, y lo entiendo, hola, muchas de estas cosas que estamos conociendo aquí, o que hemos conocido el día de hoy, y lo entiendo perfectamente, son inclusive inexplicables para nuestros propios sacerdotes. Si para ellos hoy en día sigue siendo inexplicable y prefieren muchas veces contestar cuando se les hace la pregunta, oiga padre, ¿por qué no nos enseñan la vida completa de Jesús? O sea, ¿qué hizo él de niño? ¿Cómo, en dónde estudió? ¿Qué estudió? ¿En dónde estuvo? Tranquilo, no te metas en problemas. Esos son los grandes misterios del Señor y no tenemos por qué estarnos metiendo en esto. ¿Perdón? O sea, espérame, no inventes, o sea, me desapareces a Jesús a los 3 años, cuando se fue a Egipto. Me mencionas algo al respecto de que se volvió a aparecer por ahí en el templo de Jerusalén y que habló con los ancianos y que los dejó maravillados y que no sé qué, y me lo vuelves a desaparecer y de repente me lo apareces otra vez a los 30 años cuando ya va a iniciar la cúspide de su misión. O sea, hey, ¿en dónde estoy? ¿Quién es entonces este muchacho? ¿De dónde salió? ¿Cómo puedo yo saber que efectivamente es el mismo? No te metas en esos misterios tan profundos del Señor. Así contestan los sacerdotes. Y no solamente los católicos, también así contestan los pastores, tanto cristianos como protestantes, como metodistas, como todos, todos, todos. Todos contestan igual. ¿Pero por qué es? Porque simple y sencillamente no se meten, no se meten a lo que verdaderamente es la historia de Jesús. La semana que entra, conoceremos ya su etapa como adolescente, pero vamos a iniciar precisamente con su estadía en Jerusalén, que es una de sus grandes maravillas porque le puso una pero buena arrastrada a todos los conocimientos de los sacerdotes del Sanedrín. Les puso una, ya lo verán la siguiente clase. Gracias, mi nombre es Genaro Rocha, soy su maestro del curso de Lo que no te contaron de Jesús y me dio mucho gusto estar con ustedes aquí. Y si me estuvieron viendo, si compartieron esta clase, pues es porque están ustedes bien. Se los agradezco mucho, que Dios los acompañe, los bendiga, los corra. Sean felices por el amor de Dios. Sean felices. Gracias. Hasta pronto. Tan tan.